Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yuri Angarita y estamos aquí en este pueblo precioso a 40 minutos de la provincia de Celendín, en Cajamarca, Perú. En el video anterior les comenté una serie de acontecimientos que estaban sucediendo con mi prima, pero que la ciencia ni nadie sabía qué era lo que ella tenía. Pero gracias a lo que Dios comenzó a hacer, a lo que Dios empezó a preparar para lo que venía, nos pudimos dar cuenta de qué era. Quedamos en que mi mamá había muerto y que pues en el día que yo me enteré que mi mamá murió, yo me dirigía con el papá de mi hijo y bueno, yo clamé a Dios de una manera increíble porque él se estaba como echándome la culpa de la muerte de mi mamá, porque es que yo no estuve pendiente de ella. Y bueno, no falta uno que siempre cuando muere alguien quiere echar la culpa, ¿no? Pero gracias a Dios, yo ese día pegué un grito al cielo y bueno, Dios pudo actuar y llegar a mi vida. El otro día, después fuimos a enterrar a mi mamá, fuimos al cementerio, hicimos su sepulcro y yo no lloré la muerte de mi mamá, la gente me miraba en el entierro porque yo lo que hacía era reírme. Recordemos que en los videos anteriores yo les dije de que Dios a través de un sueño me había mostrado que mi mamá iba a morir y que ella tenía unas vestiduras blancas y que esas vestiduras representaban que mi mamá iba a pasar a la presencia de Dios. Entonces todo esto me dio una paz increíble y por eso pues yo no lloré la muerte de mi mamá. Yo sabía que mi mamá iba a pasar a la presencia de Dios y por lo tanto pues para mí la muerte de ella fue alegría, digámoslo así. Es sobrenatural, no lo podemos entender, pero solo Dios puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y bueno, después de que la enterramos nos fuimos obviamente toda la familia para la casa, estábamos todos reunidos, estábamos en la sala de la casa cuando de repente mi prima, la que le daba las convulsiones, empezó otra vez a darle su dolor de cabeza, a convulsionar. Mi tía estaba con la niña mientras estábamos todos reunidos en la sala y de repente ella llegó y dijo así desesperada, la niña empezó a convulsionar otra vez. Y bueno, nos fuimos todos, yo era la primera vez que veía a mi prima así. Recordemos que yo tenía 7 meses de embarazo, o sea, tenía una barrigota así de mi último hijo David. Y yo me paro enfrente de la niña y le digo, y la empiezo a escuchar, ¿no? O sea, la empiezo a ver cuando de repente ella por primera vez comienza a hablar. Empieza a hablar y empieza a decir muchísimas cosas, duró como 2 horas. Entre esas cosas, bueno, yo tengo una hermana que ella es artista plástica allá en Venezuela y esto que estaba dentro de ella empezó a decir que hijos, ¿cómo están? Yo soy su mamá y empezó a describir el cielo y de repente empieza a decir a mandar a hacer cosas, ¿sí? Ella empezó a decir de que ella no quería de que le colocaran esas, porque tú sabes que las funerarias, cuando la persona muere, te dan unas cortinas y unas cosas para adornar la sala, para hacer como una especie de altar. Resulta que él empezó a decir, o eso que estaba dentro de ella, que supuestamente era mi mamá, empezó a decir que ya no quería que le colocaran esas cortinas vino tinto, porque era color vino tinto, sino ella quería un color rosado. Y mi mamá en vida, su color preferido era rosado. Cuando esto empieza a hablar, nos empieza a confundir porque nos empieza a hacer creer que era mi mamá. Empezó a pedir fotos que estaban en un álbum, empezó a pedir prendas y entregárselas a los nietos como si ella de verdad lo estuviera haciendo. A todas estas pues todo el mundo estaba creyendo que era mi mamá porque pues nadie conoce o nadie conocía como muchas familias el mundo espiritual y mucho menos creer que es un demonio. Cuando estamos en eso, viene esto que estaba dentro de mi prima, que aún todavía no sabíamos que era un demonio en ese momento. Empezó a hablar, a dirigir, empezó a decir que en el novenario, en las 9 noches, nosotros nos teníamos que vestir de los colores del arco iris. Nos empezó a pedir que la primera noche nos vistiéramos de amarillo, la segunda noche de azul, la tercera noche de rojo, y bueno, nos empezó a decir cómo teníamos que hacer el velorio. Pidió que en el altar, ¿verdad?, que
Y bueno, colocaron la foto de mi mamá en la mitad del altar. Ese cuadro lo había hecho mi hermana. Yo tengo una hermana que es artista plástica y ella lo pintó, ¿sí? Ella lo dibujó. Yo me acuerdo que yo entré a la casa de mi mamá, vi el cuadro y el cuadro se reía de mí, porque era la cara de mi mamá y se estaba riendo, pero esta risa no era normal, o sea, yo veía que el cuadro se reía de mí. Cuando yo miraba el cuadro, yo sabía que era como algo que estaba dentro del cuadro, como un espíritu. Y yo empiezo a hablarle y yo le decía, yo te voy a destruir, te voy a quemar. ¿Por qué? No sé. Yo sé que yo decía eso, porque yo sentía que lo que estaba dentro del cuadro era demoníaco. Me acuerdo que esa noche, primera vez en mi vida que yo leía la Biblia delante de las personas que estaban ahí, empezó a llegar la gente de la primera noche de mi mamá y resulta que como en la tarde había pasado de que había como que se había manifestado algo en la casa. Las señoras, las viejitas que rezaban el rosario o que querían rezar el rosario no fueron, dejaron el velorio botado, no quisieron hacer ningún rezo porque se habían enterado de que hubo una manifestación espiritual y no querían hacer el rosario. Entonces yo no sé quién buscó una mujer, que yo la vi fue en la noche. Era una mujer que estaba toda vestida de negro, tenía las uñas larguísimas y estaba con un cigarrillo así y fumando, y ella era la que iba a rezar el rosario en el velorio de mi mamá. Y resulta que yo llegué y la miré y yo me paro enfrente de todos y empiezo a leer la Biblia y hablé sobre la fe. Y me acuerdo que esa mujer me miraba y me decía, sí, eso es bueno, la Biblia eso es bueno. Y eso así, ¿no? Como toda déspota. Y yo sentía que eso no era una mujer normal, yo sentía que era como un demonio que se había transfigurado en el cuerpo de una persona, se había hecho ella para venir a sabotear el velorio de mi mamá. Como les digo, esto que les estoy contando es muy sobrenatural. Hay muchas personas que de repente van a decir, no, esta mujer está loca, pero todo está bíblicamente comprobado que el mundo espiritual existe. Y bueno, para seguir, estábamos todos esa noche ahí, yo leí la Biblia. Justamente después de que yo leo la Biblia, vuelve otra vez la niña a manifestarse, porque eso que estaba dentro de ella decía que era mi mamá. Y aparte decía que ella iba a estar yendo y viniendo y se iba a estar metiendo en el cuerpo de mi mamá, que ese espíritu que según era mi mamá, iba a estar yendo y viniendo. O sea, se iba a posicionar en el cuerpo de mi prima cuando él quisiera. Él salía, ¿verdad? Y mi prima volvía otra vez a ser ella, pero cuando él entraba, ella empezaba a hablar como si fuera mi mamá, ¿sí? Tenía ya un año mi prima padeciendo esto, pero nunca había hablado lo que estaba dentro de ella. Y justamente el día que murió mi mamá, ese día se empezó a manifestar lo que estaba dentro de mi prima. Y nos estaba haciendo creer que era mi mamá. Porque la mayoría de mi familia le estaba creyendo. Todo el mundo decía, ay, Dorlita se llama mi prima. Dorlita es un ángel. Porque esto que estaba dentro de mi prima se estaba haciendo pasar por mi mamá y toda mi familia le estaba creyendo, porque es el típico católico que cree que los muertos hablan durante el novenario y que para eso tienen que hacerle un rezo, para que el alma se vaya a la presencia de Dios y no quede por ahí penando y yo no sé qué, y todo ese cuento que le meten a uno en la iglesia, ¿verdad? La iglesia católica, toda esa mentira. Y bueno, entonces... pues mi familia ignorante, todos estábamos confundidos, nadie sabía qué era lo que le estaba pasando a mi prima. Y bueno, a raíz de todo esto yo me fui para el cura, el sacerdote de la iglesia católica en el barrio donde yo vivía, y me fui a decirle, ¿no?, que por qué no nos ayudaba, que se estaba manifestando algo y que por favor nos ayudara. Y el sacerdote dijo que no, que él no tenía autoridad para eso, que esos eran personas especiales las que podían tener la autoridad de expulsar un demonio. Y yo me enojé muchísimo
Porque yo dije, bueno, y esta gente que dice que es de Dios y que son los enviados y los iluminados y yo no sé qué, ¿por qué no pueden ayudarnos en un momento tan duro en la muerte de mi mamá y que esto se está manifestando haciéndose pasar por mi mamá? Porque ellos no pueden. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que no, que esto no se trata de tener una sotana, de tener una vestidura de santidad, sino se trata de tener la autoridad para poder expulsar un demonio. Y bueno, yo opté por irme a mi casa. Me acuerdo que ese día estaba mi papá, que en paz descanse, en mi casa, en mi apartamento, me estaba visitando. Yo no sabía que mi papá, iba a ser usado por Dios ese día para encaminarme al propósito de Dios. Resulta que mi papá estaba en el apartamento cuando mi papá nunca me visitaba. Ese día estaba en mi casa y yo le comento a mi papá lo que estaba pasando. Y yo, papá, ¿sabes que mi mamá está hablando a través del cuerpo de una prima y nos está diciendo que tenemos que hacer unas cosas y que no sé qué? Y mi papá llega y me dice, Yuri, ¿por qué no vamos a donde el pastor ese que le interpretó a usted el sueño? Vamos a donde él. Y sí, efectivamente fuimos a donde el pastor me acuerdo que estaba pintando unas rejas, mi amigo José, y yo llego con mi papá y le decimos, José, mira, está pasando esto en mi casa, mi mamá se está manifestando y nos está hablando y nos está haciendo creer que es ella, que no sé qué. Entonces me dice, ay, Yuri, así pintando una reja, me dice, ay, Yuri, tú sabes que esa no es tu mamá. Tú sabes que eso es un espíritu inmundo que se ha venido a manifestar para engañarlos a ustedes. Pero si usted quiere, yo voy a orar por usted y bueno, pero yo en este momento no puedo ir. Cuando él me dice así, yo me desespero porque yo digo, wow, yo estoy embarazada, tengo 7 meses y echar fuera un demonio, yo no tenía experiencias de eso, pero yo igual no tuve miedo. Me dijo, bueno, Yuri, trae a la mamá de la niña, necesito hacerle una serie de preguntas y orar por ustedes. Mi papá se fue, me dijo, bueno, Yuri, yo hasta aquí la acompaño. Mi papá se fue, me dejó, no me acuerdo por qué se iba mi papá, creo que era por cuestiones de trabajo. Y en eso yo me voy a buscar a mi tía. Le digo a mi tía lo que el pastor me había dicho. Mi tía me acompañó a la casa del pastor y ahí empezamos. El pastor la sentó ahí en una silla, a mí en otra, y él se sentó. ¿Sí? Nos subió obviamente a un templo, que era como la iglesia donde ellos predicaban y servían a Dios. Y empezó a preguntarnos, le preguntó a mi prima, a mi tía, la mamá de la niña, de la prima, que para dónde había llevado a la niña, para qué lugares la había llevado. Y mi tía comenzó a responder, ¿sí? Todos los lugares a donde ella la había llevado, pero ella respondió de una forma como no diciéndole la verdad al pastor. Y yo, no, yo la llevé al hospital yo no sé qué, a la clínica yo no sé qué, y empezó a hablar de los lugares de salud donde había llevado a mi prima, y el pastor le dijo, no señora, no le estoy preguntando que a qué clínicas la llevó, sino que a qué lugares la llevó, a qué brujo. La llevó a un lugar donde la pasaron por fuego, le hicieron rituales o cosas así. Dijo mi tía, sí, yo la llevé a donde un exorcista, a donde un babalao, a donde un brujo, la pasaron por fuego y le hicieron todo esto. Y el pastor le dijo, señora, mire, usted le entregó el alma de su hija al diablo. Y eso es lo que está tomando posesión de su hija. Y bueno, estábamos ahí cuando el pastor le empezó a preguntar eso a mi tía. Le dijo también el pastor a mi tía, dijo, la única forma de ser libre su hija y su familia de todo lo que está sucediendo es que le entreguen su vida a Cristo y usted le entregue la vida de su hija a Cristo. Yo me quedé sorprendida de lo que le estaba diciendo a mi prima, y cuando de repente el pastor voltea y me dice, y tú, Yuri, levanta tus manos, porque yo te voy a ungir, porque tú vas a ir y vas a expulsar el demonio, y te voy a delegar la autoridad del nombre de Jesucristo para que puedas echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque el único que puede echar fuera un demonio se llama Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en la que haya sanidad y salvación. Por eso que es importante entender que el único que puede liberar nuestras vidas se llama Jesucristo. Y en ese momento yo digo, amén, levanto mis manos, y él agarra un aceite y comienza a ungirme. Me ungió mi vientre porque yo estaba embarazada de 7 meses y me delegó la autoridad.
del nombre de Jesucristo. A mí pues yo no entendía nada, pero yo dije amén. Yo yo sabía que era Dios y yo dije, bueno, aquí es donde yo tengo que activar mi fe. Y así sucedió. Agarré, me fui, salimos de ahí, mi tía y yo. Y bueno, la otra parte que viene después de esto, se las voy a contar en el próximo video, ya que pues es un testimonio, como les digo en los videos anteriores, muy largo, y hay que contarlo minuciosamente porque cada detalle de este testimonio vale la pena contarlo, ya que hay mucha ignorancia, hay mucho desconocimiento de la palabra de Dios, hay mucha mentira de la religión que le hacen creer a las personas y por eso las engañan, y el diablo lo sabe, los demonios lo saben, porque acuérdese que Satanás, antes de ser Satanás, fue un ángel, y él se conoce la Biblia de arriba, abajo, de atrás para adelante y adelante para atrás. Y él, una de las cosas que hace es usar la misma palabra de Dios para engañar, para cambiar todo lo que está ahí y confundir a la gente. Así que yo les invito que escudriñen las santas escrituras, porque Jesucristo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que bueno, mi nombre es Yuri Angarita, y desde aquí, de este hermoso lugar en San Antonio, en un pueblito a 40 minutos de Selendín, en Perú, en Cajamarca, quiero decirles que Dios les bendiga y que nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Chao. Bye.